¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias. Esta es la información más relevante de este miércoles. Slim reconstruirá el tramo colapsado. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias por empezar a conectarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, y también nos puede seguir en Instagram, completamente en vivo en nuestra página de 11 Noticias. Leemos siempre, son muy importantes sus opiniones y sus comentarios. Muchísimas gracias. En radio nos puede escuchar en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Vanessa. Buenas noches. Iniciamos con la información. El empresario Carlos Slim se comprometió a reparar en su totalidad el tramo de la línea 12 del metro que colapsó en mayo pasado. Esta reconstrucción se hará completamente sin costo para el erario público. Y en más del tema de la línea 12, la jefa de gobierno de la ciudad. Y en temas del combate a la pandemia, este miércoles fue un día importante en cuanto a la... Y buenas noticias para los adultos mayores. La comercializadora Walmart... Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hace unos días el presidente reconoció los argumentos de la periodista Beatriz Aldaco sobre la consulta ciudadana que se realizará para determinar si se debe enjuiciar o no a algunos actores políticos del pasado. 11 Noticias platicó con ella y esto fue lo que nos dijo. Vamos a ver. Y en información postelectoral, hoy se confirmaron sanciones a algunos actores políticos. Y ahora hablemos de noticias falsas publicadas en algunos medios de comunicación. El gobierno federal dio a conocer el primer quién es quién en las mentiras. Vamos a ver. Ahora vamos a conocer más información relevante de nuestro país. Le adelanto que padres de familia de niños con cáncer protestaron para exigir el abasto de medicamentos. Las autoridades les dieron respuesta. Vamos a ver. Y en más información de los estados, en Hidalgo se dio un paso histórico en favor de los derechos de la mujer. Ya no serán criminalizadas las hidalguenses por interrumpir su embarazo hasta la semana 12 de gestación. Aquí le mostramos toda la información. Y a propósito de los derechos de la mujer, inició un encuentro en el que líderes mundiales abordaron las diferentes deudas sociales que se tienen con ellas, con todas nosotras. Erradicar la violencia de género fue el tema central. Vamos a ver. Y de regreso a nuestro país, en poco más de 3 años, el monto de las denuncias presentadas por la... Hacemos una breve pausa, regresamos, tenemos todavía muchísima información internacional. Hoy es Día de Ciencia con mi compañero Alejandro García y por supuesto los deportes y la cultura. Espero que continúen con nosotros aquí en 11 Noticias. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí leyendo todos sus comentarios. Muy contentos porque son muchos y los agradecemos de verdad enormemente. Fadi Arzola nos saluda, gracias. Alejandro Carcaño de Puebla también nos saluda. Sergio García Linares, Jorge Salinas de Jojutla, Morelos, Rogelio Flores de Zacatecas, Rafael de La Paz, muchas gracias. Gracias. Oscar Uday Jerónimo también nos saluda del municipio de Cárdenas, Tabasco. Horacio Morales, José Roberto Simón, Guillermo Torres, Carlos Raúl Márquez, Curapica Madrigal de Tula Allende, Hidalgo, Verónica Fierro nos saluda de Nezahualcóyotl, Juan Ponce de aquí de la Ciudad de México, Óscar Alexander, pues sí, dice que hay lluvia, así es, hay que seguirnos cuidando. Jonathan López Castañeda también nos saluda, Faster Martínez, Ángel Ramírez desde Corupo, Michoacán, Ana María Méndez, gracias, Jonathan López de Celaya, Guanajuato, José Luis Briano de Aguascalientes, Ana Rosa Lemus, muchas gracias. Rolo Aparicio, muchas gracias. Alejandro Carcaño de Nueva Cuenta, gracias. Luis Trejo, HJBC desde Sinaloa. Jorge Álvarez de Tizayuca, Hidalgo. El John McLean, Darwin Humberto Lucero desde Copan, nos dice. Luis Trejo, soy Beltrán BL. Pancho Aguilar, Raúl Hernández desde California. Sebastián Oregón desde Fresno, California también. Y a nuestros amigos que nos siguen a través de Twitter, saludamos a Romeo de Montesco, muchas gracias. A don JP dice saludos desde Pachuca. A Claudio Aguilar siempre mandándonos fotos, muchísimas gracias. Gracias por tomarte el tiempo. A Julio César también nos manda saludos desde Veracruz. A Oscarín, a Gus García y de verdad a todas las personas. Me gustaría, leer todos, pero no nos da tiempo. Paulino Calderón Fragoso, Carlos Ramírez, Rutilio Ramírez también de California. Bueno, muchas gracias. Tenemos muchísima información muy interesante. Espero se queden con nosotros. Continúen.
Gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias. Comenzamos por nuestro recorrido por el mundo. En el norte de nuestro continente, el calor sigue. Miércoles de ciencia con mi compañero Alejandro García. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Noticia, muchísimas gracias. Y ahora, ¿qué le parece si conocemos el pronóstico del clima para las próximas horas? Vamos al Servicio Meteorológico Nacional. Y le damos la bienvenida a Javier Trejo Garay, quien nos trae toda la información deportiva. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Es momento de la cultura con Saraí Campech, quien la vimos muy trabajadora en Instagram con esa entrevista. ¿Cómo estás, Saraí? Y Saraí, pues nos vamos a preparar, como bien lo dices. Gracias por estas excelentes recomendaciones. Y bueno, llegamos ya al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo vamos a dejar con estas imágenes. Vea usted, se trata de un hombre que salva a su pequeño perro de